piensas que tu vida no tiene ningún tipo de sentido. Lo ves todo negro, muy negro, demasiado negro. Solo sientes pesadez y ganas de acabar con todo. Parece que quisiéramos atajar rápido, que con una varita mágica el psiquiatra o el psicólogo o la psicóloga o el psiquiatra evidentemente nos haga el milagrito de resolvernos el problema. No, tenemos que ir conociendo el problema y en definitiva es aproximándote a ella. ¿Quién se puede aproximar más a la persona que sus más allegados? Es decir, aquello de ¿y qué me estás diciendo, hija? Hija, no. Eso ni mencionarlo, eso ni me lo digas, eso no me hables de eso. Eso no es nada más que cerrar una puerta, pero además a cal y canto y posiblemente no la vuelva a abrir para consultarnos. Hay que abrir esa puertecita, entrar y charlar del problema. Es suficiente para empezar a ayudarle. Una persona que muere por suicidio es una persona que de forma voluntaria decide en un momento matarse, acabar con su vida. Algo devastador, catastrófico. El que se va puede que se quede en paz, pero los que nos quedamos detrás nos quedamos totalmente devastados. La soledad en la que quedamos la familia, la soledad en la que quedan los amigos también, la incomprensión, me viene a la cabeza la palabra incomprensión, la estigmatización y sobre todo el dolor, por supuesto el dolor. Se podría pensar que la Iglesia dice que el que se suicida va al infierno. Esto no es así. Hay que tener en cuenta las circunstancias de cada persona y cómo Dios, solo Dios sabe del destino definitivo y final de cada persona. La Iglesia solo puede decir que está en contra del suicidio porque es un atentado contra la vida y la vida es sagrada. Pero luego después el drama personal, el foro interno, de ese solo sabe Dios. Creo que es un tema en el que mucha gente no quiere abordar y no quiere hablar de ello. Y para mí ya es el solo hecho de que se mencione la palabra suicidio ya es un punto de partida para hablar de una realidad silenciada, ¿no? Aparte de dolor, si tuviese que poner algún sinónimo o algo parecido, sobre todo lo relacionaría con la palabra vacío. Más que nada porque, como toda muerte, te deja un vacío, pero la incomprensión es lo que añade al dolor ese vacío, ese sentimiento de lo podría haber evitado, ojalá lo hubiese visto antes. Tenía mucho miedo de no ser lo que la gente quiere que seas. Ese es el mayor problema. Y como ves que no eres lo que la gente espera o lo que la gente quiere, tu cabeza empieza a funcionar de forma distinta. Tu cabeza empieza a dar la razón a pensamientos negativos, a pensamientos de que no quieres estar ahí. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a una persona en esas circunstancias? Sobre todo cuando se trata de una enfermedad muy grave, de un estado mental de enajenación o de un estado de desesperación extrema. La mayoría o muchas de las personas en algún momento hemos pensado en la muerte y hemos pensado en quitarnos la vida. Y eso es así. Se sabe que es la segunda causa a nivel mundial de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 29 años. Es directamente terminar casi intentándolo yo. El duelo es un combate contra uno mismo, contra unas circunstancias que no terminas de entender del todo, porque en muchas ocasiones, y sobre todo cuando pues la persona ha fallecido tras ese suicidio, no puedes terminar de entenderlas. Incluso esa persona posiblemente no sería capaz, a lo mejor, de explicarlas.
En mi caso fue totalmente un abandono de mi persona, un abandono de todo. Fue un duelo que ha sido muchos años, ha sido un duelo muy largo, muy largo. A mí me costó personalmente adquirir las herramientas y la información necesaria para poder entenderlo. Es lo que más me ha costado a mí. Por eso, bueno, yo necesité ir a terapia, aunque me costó mucho aceptar que tenía que ir, aceptar la ayuda, porque sobre todo tuve que lidiar mucho con mi enfado, con el enfado personal mío y el enfado hacia, en este caso, mi padre. Considerar que su duelo es natural. No intentar ponerle tapones a su duelo. Llorar es absolutamente saludable respecto de desahogar su duelo. Darle tiempo al tiempo, pero nunca decirle que el tiempo lo cura todo. No es verdad. El tiempo no lo cura. Lo que cura es cómo gestionamos ese tiempo. A veces nos empeñamos tanto en consolar a quien tiene un duelo que lo único que hacemos es perjudicarle. Mi vida a partir de ese momento fue una catástrofe total y absoluta. Hemos permanecido unidos, aunque en muchas ocasiones pues sí que ha habido muchas discusiones. A nivel amigos, pues puedo decir que me han quedado solamente 2 o 3. No me han quedado más. Los demás se fueron de mi lado simplemente porque me dijeron que no sabían qué decirme. A mí me dolía el pecho, me dolía el estómago, no podía casi mover las piernas, vomitaba, tenía diarreas. Y así estuve cerca de un año. Y aún así, cuando salía a la calle, la gente me miraba extraño. La que se le ha ahorcado el marido. No, mi marido se ha muerto. Punto. Mi madre cayó en una depresión, mi suegro cayó en una depresión, mis cuñados se apartaron de mi hija y de mí. Y entonces tuvimos que sobrevivir solas, porque realmente nos quedamos solas. Me ha ayudado mucho es la fe en Dios. Indudablemente también es un regalo de mi madre y por el cual pues también estoy pues muy orgulloso de poder vivirlo y sé que también ella está orgullosa de que pues pueda haber salido adelante gracias a esa fe que ella misma me inculcó. Sobre todo no entiendes por qué, piensas si lo podrías haber evitado. Pero bueno, en definitiva, cuando va pasando el tiempo, vas encontrando tus propias respuestas o más bien tu propia comprensión, más que nada para sobrevivir o superarlo. Yo estaba sin trabajo, yo no tenía salida, yo no tenía nada. Ella vivía en un quinto ático, en una terraza preciosa. Y más de una vez pensé, dije, 5 minutos antes de que llegue ella, lo tenía todo planeado, para no dejar al niño solo más tiempo, tirarme por esa ventana. El día que lo tenía prácticamente decidido, ese niño pequeño, de 4 años, que no entendía ningún tipo de situación más que sus colores y sus dibujos animados, fue el que me cogió de la camiseta y me dijo, quiero merendar, en ese momento. Y yo me tuve que dar la vuelta y ya vino su madre. Y yo rompí a llorar. Y hablé con su madre, que a día de hoy es una de mis mejores amigas. Y se lo expliqué. Y a día de hoy puedo contarlo. Hay que luchar un poquito más. Un poquito más. En el momento en que oigamos a algún familiar o amigo que diga frases tales como me quiero suicidar, ¿para qué estoy aquí en este mundo? ¿Por qué habré nacido? Son frases que nos pueden alertar y nos pueden ayudar para que la persona se abra y pueda expresar esos sentimientos y darles la posibilidad de que busquen ayuda con profesionales. Solemos ser como de las primeras personas a nivel profesional que empezamos un poco a ver cómo se encuentra la persona. Entonces, si vemos algún indicio, si vemos que la persona se encuentra peor, pues automáticamente nos ponemos en contacto con el psicólogo, con la psicóloga, con psiquiatría. Incluso si vemos que la situación es crítica, lo que proponemos a la propia persona es que vayamos al hospital, al centro de salud, incluso proponerle un ingreso hospitalario. Tenemos que aprender a escuchar,
Porque efectivamente a una persona con ideación suicida, con intentos suicidas, no sabemos qué decirle. No estamos preparados, no tenemos una dotación suficiente mental como para atender algo que es tan escabroso. Pero si no hace falta que el suicida tú le digas algo, si lo que hace falta es que lo que él te tiene que decir, se lo escuches. Escúchale, escucha a la persona que puede ser víctima de un intento de suicidio y probablemente se quede en eso, en un pensamiento, no llegue a la tentativa suicida y hayamos resuelto solo con escuchar. Esa es, yo diría que es la filosofía fundamental. En el caso de mi hija, en menos de 24 horas antes, había estado ingresada en el hospital de urgencia por un intento de suicidio muy grave. Tanto su padre como yo hablamos con las doctoras que la trataron en urgencias y les pedimos que por favor la dejasen ingresada, que no podían mandarla a casa, que necesitaba un tratamiento, necesitaba estar en observación por parte de personal que supiese hacer. La mandaron para casa simplemente con la excusa de que Verónica ha prometido no volver a hacerlo más. No todos tenemos las mismas herramientas ni llegamos a la misma fuerza. Y es que si todos nos apoyásemos un poquito más y tendiésemos más a comprender en vez de a juzgar, creo que nos ayudaríamos un montón más. Creo que es fundamental la comunidad, el volver a comunicarnos con nuestro vecino, con nuestra vecina, el estar pendiente unos de los otros, porque a veces ahí es donde empieza el primer consuelo. Hay que decir que diariamente se suicidan en España 10 personas y triplica en los accidentes de tráfico al año, los suicidios. Por lo tanto, habría que hablar mucho sobre ello, porque hay mucha muerte debido a este problema, a esta lacra social, y más ahora con la pandemia. Yo creo que hay que preguntar, hay que llamar, hay que insistir, hay que perseverar. Yo he conocido a adolescentes muy problemáticos, pero han tenido padres o una madre extraordinaria que no ha parado de insistir y venga y constantemente haciéndole ver a la otra persona que está ahí. Y estas personas hoy son gente muy valiosa, que no olvidan nunca lo que hicieron por ellos. Por tanto, yo creo que la perseverancia, no dejar nunca dar por perdido a nadie. A nadie, esto es muy importante, la perseverancia y la insistencia. Lo que tenemos que transmitir es que hablar del suicidio nos puede ayudar a prevenirlo. Que sepamos identificar a aquellas personas que están en riesgo, saber cuáles son los teléfonos de ayuda, el que tengamos una educación desde la infancia, que nos enseñen a hablar de las emociones, que nos enseñen a manejar esas emociones, a resolver conflictos cotidianos. Y quizás ahí también que nosotros como sanitarios estemos cercanos, que podamos dar charlas, que estemos en talleres, que estemos junto a la población. Es necesario, es imprescindible un plan nacional de prevención del suicidio, con planes integrales, tomándose en serio un problema que está afectando, perdonadme que me remita a las estadísticas, pero que hayamos doblado en víctimas por suicidio a los de accidentes de tráfico, con un balance de 3.671 personas suicidio, que nos da un balance de que cada 2 horas y media en España de media se registra un suicidio, creo que es suficiente razón para hacerlo. Plan Nacional de Prevención ya, lo antes posible.